Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Perdón que me demoré unos minutos. Bueno, hoy vamos a trabajar el pensamiento político, algunas cuestiones del pensamiento político de Castoriadis en el texto que tiene que ver con lo que hace a Grecia. La pregunta de qué hace al nombre del libro, lo que hace a Grecia, tiene que ver puntualmente con esto de por qué en Grecia. Justamente porque hay una ruptura que ocurre en Grecia. ¿Por qué en Grecia? No hay nada fatal en esto. Solo Grecia llegó hasta el final, porque ahí donde la historia se puso en movimiento de otra manera, porque ahí es donde nuestra historia comienza, y comienza en tanto historia universal. No es más que en Grecia donde el trabajo de esta ruptura está indisociablemente vinculado con y llevado por un movimiento político. Recuerdan que decíamos que es en Grecia donde surge la filosofía y la política al mismo tiempo. Y esto tiene que ver justamente porque es en Grecia donde la interrogación no permanece como simple interrogación, sino que se vuelve posición interrogante. Es decir, cuando decimos posición interrogante, estamos hablando de la actividad de transformación de la institución, que a la vez presupone el origen social de la institución y de la sociedad como origen perpetuo de su institución. Esta dimensión política anuda y lleva a su potencia más aguda a los otros componentes de la creación imaginaria que los griegos constituyen y que los constituyen a ellos como griegos. Esta interrogación no reconoce ninguna clausura y también se vuelve sobre sí misma, se interroga acerca de sí misma. ¿Qué quiere decir esto? La experiencia de los griegos es el descubrimiento, es el develamiento del abismo. Sin duda aquí está el núcleo de la ruptura y sin duda alguna su significación absoluta. Aquí es donde la humanidad se sube sobre sus propios hombros para mirar más allá de sí misma y mirarse a sí misma. Constatar su inexistencia para ponerse a hacer y hacerse. Lo que hace a Grecia no es la medida y la armonía que tantas veces hemos pensado en relación a los griegos. Lo que hace a Grecia es la cuestión del sinsentido. La experiencia fundamental griega es el develamiento no del ser y del sentido, sino del sinsentido irremisible. El abismo es abismo y es vano tratar de ocultarlo. El reconocimiento de este hecho va a ir a la par con la manera de vivir el abismo. Nuestro compromiso imposible con el abismo contiene un componente relativo, arbitrario, convencional. La humanidad tiene sin duda la oscura experiencia de este abismo desde su primer día. Es esta experiencia la que señala y sella su salida de la simple animalidad, como ya lo vimos. El hombre entonces es un animal inconscientemente filosófico que se ha planteado las preguntas de la filosofía mucho antes de que la filosofía existiera como reflexión explícita, y es un animal poético que ha proporcionado en lo imaginario la respuesta a estas preguntas. La humanidad rompe desde el comienzo la simple regulación biológica, aparentemente a nuestros ojos cerrada sobre sí misma. El hombre es el único viviente que ha roto el encierro
informativo, representativo, cognoscitivo, en y por el cual es cualquier otro ser vivo. Simultáneamente es una escisión absoluta y una absoluta solidaridad, porque es allí donde surge la mónada psíquica, esencialmente, como vimos, loca, arreal, creación de una vez por todas y fuente de una creación perpetuamente continuada. El abismo en nosotros mismos, es ese flujo representativo, afectivo, intencional, indeterminado, indominable, esa psique en sí misma radicalmente inapta para la vida. Y lo social histórico, creación de una vez por todas de la significación y de la institución, y fuente de una creación continua. El abismo como imaginario social o sociedad instituyente, origen de la creación como historia de la creación, destrucción de las significaciones y de las instituciones particulares. La mónada psíquica, también como vimos, no podría sobrevivir ni un instante si no fuese por su socialización violenta y forzada, por la fabricación de ese individuo social que hace posible la vida del sujeto humano y su propia vida como institución. Y la savia de esa mónada psíquica, la sangre de esa mónada psíquica que nunca se agota, una vez dentro de un espacio socialmente instituido, formado por un lenguaje, objetos, ideas, normas, y que no podría producir por sí misma, contribuye a alimentar la creación histórica. A la naturaleza infrangible e inmutable, aún en sus cambios, se oponen las leyes de las comunidades humanas, contingentes, convencionales, arbitrarias. Sin embargo, no podríamos vivir sin ley. Y a partir del momento en que dejamos de otorgar un privilegio irreflexivo a nuestra ley, no podemos vivir sin preguntarnos qué es la buena ley y qué es la ley. Por eso, tan importante como el reconocimiento del abismo es la decisión y la voluntad de enfrentarlo. Dale, Álvaro. Hay para hacer, hay para pensar y para decir, en un mundo donde nada garantiza de antemano el valor de hacer, el valor de pensar y de decir. Y antes de los filósofos, el pueblo hace filosofía en acto, oponiéndose en y por sus actos, discusión, argumentación, reflexión, a la idea de una ley dada de una vez para todos, sacrosanta. Plantea, pues, una interrogación sobre el contenido y la fuente de la ley. En efecto, lo que está en juego en este espacio no es solamente lo que hay que hacer aquí y ahora, sino lo que debe ser la ley de ahora en más. Esta actividad política, esta autoinstitución de la ciudad, es al mismo tiempo pensamiento. No solamente pensamiento de los filósofos y por los filósofos, pensamiento del pueblo y por el pueblo. Para entender un poco más esto, perdón que estoy tomando café, para entender un poco mejor esto, Castoriadis se va a tomar del desarrollo que tiene que ver con los primeros físicos, y dentro de ellos fundamentalmente hoy vamos a trabajar a Anaximandro, sobre todo porque es desde donde podemos entender más esta noción de abismo y a qué va. Si se quiere, lo que vimos hasta acá ya lo vimos. Está bien que vaya más despacio, pero son cosas que ya trabajamos, supongo que se entiende. Pero introducimos una palabra que puede hacer ruido y es la que vamos a intentar despejar, que es esta palabra del abismo. Bueno, vamos a seguir un poquito con Anaximandro y la lectura que hace Castoriadis en relación a esto. La reflexión de Anaximandro se vuelve interrogante sobre un tema que ya había inquietado a los griegos, el enigma de la physis
Cuando hablamos de physis, hablamos de naturaleza. No, algo habíamos dicho la vez pasada, esta pregunta que surge en esas significaciones imaginarias griegas en ese momento, que tiene que ver justamente con esa pregunta por el origen y motor de las cosas, que no tuviese que ver con la idea de los dioses, estos dioses particulares que tenían los griegos, y que más allá de que seguían formando parte de su imaginario social y de sus significaciones, se cuestionaba esta idea de todo está en sus manos, la vida, la muerte, el origen. Y era empezar a preguntarse justamente por la physis, por lo que los rodeaba y donde ellos estaban incluidos como parte de esa physis, donde pensar un principio motor de aquello que iba a ser lo uno y lo múltiple. Cómo entender lo que hacía lo uno y lo múltiple en relación a la physis y de allí pensar ese principio. Anaximandro va a ser uno de los que justamente va a ponerle nombre a ese principio, lo va a denominar arqué, como ese principio motor. También Anaximandro es uno de los pocos que se ha conservado algo de su escritura. En realidad es complejo más allá de la antigüedad el hecho de la escritura, porque no tenía que ver con a veces una escritura sistemática, de hecho no había registro de autor, las escrituras a veces eran colectivas. Ustedes piensen que no existía la lectura en voz baja. La lectura en voz baja recién aparece con San Anselmo, mucho después. Era todo colectivo en términos de lo que tenía que ver con el hablar, el decir. Sin embargo, de Anaximandro se conservó un escrito que se denominó Sobre la naturaleza, específicamente en relación a esto. Bien, lo que él intentaba es comprender qué es lo que hace que la transformación de los opuestos, la génesis y transformación de los opuestos, esto que hace lo uno y lo múltiple, no provoque el predominio absoluto de uno de los opuestos y la supresión del otro. Es decir, no resuelva el mero caos, sino que alcance un cierto equilibrio, una regularidad, que es lo característico del cosmos. Su pregunta era cómo del caos puede surgir algo del orden del cosmos. Lo primero va a ser el arqué, aquello de lo que provienen los opuestos, aquello que los opuestos tienen, por lo tanto en común, y lo hace utilizando una palabra que no remite a nada concreto, ni siquiera representable. Esa palabra es el apeirón, que se puede traducir como lo infinito, lo indeterminado, lo informe, lo ilimitado, teniendo en cuenta que también se lo utilizaba como un adjetivo que solía asociarse sobre todo al mar. Pero al afirmar que el ser es apeirón, Anaximandro estaría creando una nueva interpretación de la experiencia básica de la misma, contra la cual se recorta el universo imaginario griego y su afán de mesura, armonía, de orden, equilibrio, justicia, razón. El apeirón es, según la sentencia, aquello de lo que todo viene y a lo que todo vuelve. Por lo que, en opinión de Castoriadis, juega el mismo papel que el caos en la mitología de Hesíodo. Hesíodo fue el primer escritor no épico del mundo griego. Uno de sus trabajos, Los trabajos y los días, intentan dar cuenta del acontecer diario, de la explicación cotidiana que daban los griegos a sus mundos. Es de allí que donde toma Castoriadis el concepto de caos. Y es donde dice que este apeirón va a significar lo mismo que para Hesíodo, Anaximandro con el apeirón. No sé, Nico, ¿qué querés que repita? ¿Qué es el apeirón?
Bueno, seguimos un poquito más. Castoriadis en realidad dice que se cayó el teléfono. Bueno, sigue un poco más y se corta o se vuelve muy difícil, me dicen, y vemos qué hacemos. Bueno, entonces, decíamos que esta idea de caos, que ya había trabajado Hesíodo, es el que para Castoriadis va a asemejarse de alguna manera en el concepto de apeirón que va a sugerir Anaximandro. ¿Por qué? Porque también va a decir que la sentencia que encontramos en Hesíodo y en Homero, esta sentencia que habla de el ciclo eternamente recomenzado de la injusticia, de la desmesura y del ultraje que conduce a la catástrofe y a la destrucción, tiene que ver justamente con este concepto de caos y de apeirón. Cada cosa al generarse se desprende de ese fondo, de esa matriz oscura, y adquiere una determinación, una definición estableciéndose dentro de unos límites. Puede pensarse al caos como la tendencia a la apertura, al restablecimiento de las estructuras que se ordenan en cada momento, pero considerado en sí mismo el caos es ausencia de sentido para el hombre, es un nada asignificante, de la que emergen configuraciones estructuradas en figuras locales y transitorias. Esta lectura del concepto de caos, en sus dos acepciones, da cuenta de una preconcepción del pensamiento de Anaximandro en la poética antigua, que ya observaba una relación de emergencia y retorno de las cosas sobre lo indefinido. Pero esta dinámica toma una forma filosófica con Anaximandro, en tanto el término apeirón puede asimilarse a la idea de indefinición, indeterminación, desde donde tendremos que ver lo que va a ser lo que se denomina en griega pera, lo que se denomina final, esa determinación, ese límite. Castoriadis enfatiza la acepción del término como lo indeterminado, pues busca evitar que se lo identifique con la noción de infinito. Apeirón implica la ruptura total con lo representable, aún con lo pensable. También se destruye el anclaje de lo imaginario y del pensamiento, tanto en la figuralidad como en el formar sentido. Si el mundo consiste en ser significación de parte a parte, no hay lugar para filosofar. Estaría todo dicho, diríamos. Tampoco si el mundo no es nada más que caos. La posibilidad histórica de las... Perdón, pero me entra mensaje y se mueve y se va. Entonces, ¿dónde estaba? En esto de poder filosofar o no. Sí. La posibilidad histórica, entonces, de la filosofía depende del hecho de que el mundo es y no es pensable a la vez. Y esto además da cuenta de que no hay una revelación divina, sino que habría que pensar. Aquí, por primera vez, el pensamiento aparece con únicamente determinado o interesado por su propio interés como pensamiento. Hay un principio, el apeirón, y se trata de comprender esa cosa incomprensible. ¿Se va entendiendo?
Bueno. Si tuviese micrófono y video, Nico también podría usarlo en la computadora y no tendría problema del celular. ¿Qué va a ser? Lo que se puede. Bueno. Entonces, ¿cómo el apeirón puede ser el principio del cosmos, si lo relacionábamos con el caos, y cómo con todo llegamos a que para nosotros esté lo determinado? Entonces, el ser es el apeirón, ¿sí? Ilimitado, indeterminado, abismo, asentido. El caos, justamente, ese hueco vacío. A mí me encantó esta definición que dice sopa aterradora. Una mezcla informe donde coexisten todas las formas por venir. Tenemos un mundo que ejerce del caos, donde la existencia aparece como un exceso, una ibris, y dentro de este mundo un ser humano. El existir mismo va a decir que es adiquía. Adiquía, en realidad adiquía viene de diqué es lo justo. Adiquía sería la transgresión, lo que es injusto. Y va a ubicar esta adiquía, esta violencia que ultraja el orden del ser-no ser, justamente en el orden del humano. Existir es adiquía, existir es injusticia. En tanto la misma existencia es un exceso. Anaximandro afirma que los seres se infligen mutuamente penalidad y castigo a causa de sus injusticias. Cada ser ha de pagar por la injusticia cometida, pero ¿a qué injusticias se refiere Anaximandro? Lo que retoma Castoriadis tiene que ver justamente con que esta adiquía va asociado a la idea de ibris, ¿se acuerdan que la habíamos visto? Y tiene que ver justamente con que la adiquía no tiene ninguna relación con lo que se puede pensar como el pecado en la tradición judeo-cristiana. Implica no hay acá una transgresión a algo divino, sino que ustedes recuerdan que la ibris consiste en un querer, en un hacer más de lo que a uno le ha correspondido, una desmesura, ir más allá, un exceso que lleva al héroe a la catástrofe, a una catástrofe que tampoco es una expiación. Y en esto, Castoriadis va a decir que Anaximandro llega más lejos que Homero. Homero hablaba también de esto que tenía que ver con la transgresión, la adiquía, pero justamente lo que va a hacer Anaximandro es proponer esa adiquía en relación al mismo existir. Y este existir, esta injusticia que es el existir, que es la existencia, debe ser destruido según el mismo principio que lo produce. Prevalece una especie de justicia ontológica que invalida la ibris implicada por la existencia particular. Esta concepción del existir mismo como un exceso era uno de los rasgos más característicos del pensamiento arcaico griego. Decíamos, entonces y a partir de esto, todo viene del apeirón, todo vuelve ahí. Ley de generación y destrucción, abismo. La sociedad se autoinstituye y lo hace sin saberlo para ocultar este abismo. No lo reconoce para taparlo. Para ocultar este abismo constituye un magma de significaciones imaginarias sociales, incuestionables, que enmascaran el abismo. Se abre a la interrogación, se cierra, se ubica como extrasocial, se lo hace hablar. La idea del cristianismo que da respuesta al abismo, cierra el abismo. Del caos al cosmos. El cosmos como ese universo ordenado en el cual hay diferencias y un cierto orden de tiempo que se destruirá de nuevo en el caos, que se ordenará en un nuevo cosmos. Va a decir Castoriadis, hay a la vez
descubrimiento, desobstrucción del abismo, del caos, como experiencia de que el único orden último que reina en el ser es la sucesión asensata de la emergencia y de la destrucción. Reconocimiento de este mismo orden asensato regula o regularía, librado a sí mismo, los asuntos humanos por medio de la ibris, la diquía y una diqué, que no es más que catástrofe, y afirmación y voluntad de que aquello que hay para hacer y para decir, creación de otro orden, que no puede fundarse más que en la búsqueda y la imposición del límite, que a partir de entonces es necesariamente autolimitación. ¿Se acuerdan cuando hablamos en relación a Antígona de la autolimitación como esa forma de recuperar algo de lo que tenía que ver con esa ibris, de no llegar a esa ibris? Entonces, sí, Viviana, la creación de la democracia es, filosóficamente, una respuesta al orden asensato del mundo y la salida del ciclo de la ibris. Vuelvo a decir esto. La creación de la democracia es, filosóficamente, una respuesta al orden asensato del mundo y la salida del ciclo de la ibris. Esto es así solo porque simultáneamente y consustancialmente ella contiene el reconocimiento de que ninguna otra naturaleza o tradición o prescripción divina otorga la norma que podría regular los asuntos humanos. La polis postula y crea su ley en una contingencia que se conoce como tal. Está a su vez siempre sujeta a discusión y es posible de modificación o incluso de abrogación. Contingencia de toda ley particular y no contingencia del hecho mismo de la ley. Por esto mismo esta respuesta es otra cosa que una clausura, es creación y constitución de un espacio público de interrogación. ¿Sobre qué va a plantear Castoriadis que se dan este espacio público que tiene que ver con la interrogación? Va a generalizar o va como a poner tres grandes ejes sobre los cuales se da esta interrogación en el mundo griego. Uno va a ser el ser-parecer, ser-aparecer, verdad-opinión. El tercero es el que más o menos estuvimos viendo hoy, que es esto de physis, nomos, naturaleza, ley. Vamos a ver la semana que viene los primeros dos, ser-aparecer, verdad-opinión. Pero para entender este último, naturaleza-ley, que es lo que estuvimos viendo a partir de esta relación entre la physis y la ley, en términos de lo que tiene que ver con el apeirón, el caos y el cosmos, podemos decir entonces que entre physis y nomos existe una relación de copertenencia, vinculadas por remisión. ¿Qué son esos tres? Estoy diciendo, son las interrogaciones que atraviesan el mundo griego. Esas tres son como oposiciones que veremos cómo las piensa Castoriadis, si son o no oposiciones. En principio, de la tercera, sí, Germán, están presentadas como oposiciones que veremos que hay que revisar si lo son, ¿sí? De esta tercera ya podemos decir, sí, el primero es ser, aparecer, el segundo, verdad, opinión, el tercero, naturaleza, ley. Naturaleza y ley, physis, nomos, la relación no es de oposición, es de copertenencia, están vinculadas por remisión, remite una a otra. La certeza sobre la que se constituye el mundo griego a partir del siglo VII tiene que ver justamente con que siempre hay necesidad de la ley y siempre hay cuestionamiento de la ley.
Y en cuanto hay cuestionamiento de la ley, hay acción posible con miras a modificar la ley. La relación naturaleza-ley, physis, nomos, es la physis en esta relación con el apeirón, con el abismo y la necesidad de un nomos, de una ley que regule esa physis, de tal manera que la ponga en contacto con el abismo de una manera que no sea taparlo y que no sea a su vez sumergirse en el abismo. Necesita de la ley en función de lo que implica el abismo y a su vez no taparlo a partir de esa ley. Entonces, la ley es sobrehumana. El hombre se hace hombre dándose una ley. Esto quiere decir, instituyéndose su naturaleza no contiene ninguna limitación interna. Esto que hablábamos de la necesidad de esa limitación que va a ser a la autolimitación, que no caer en ibris, en desmesura, en catástrofe. Porque decíamos que el destino trágico de la democracia es justamente la ibris. Y si uno podría decirlo, incluso a partir de lo que va a decir después Aristóteles, y que toma Castoriadis, el hombre es un animal instituyente, que no existe más que por su pertenencia y su participación en la comunidad instituida que se autoinstituye. Es decir, se da sus leyes. Bien, como les decía, las otras dos cuestiones, ser, aparecer y verdad, opinión, las vamos a trabajar la semana que viene a partir de la lectura que hace Castoriadis de lo que ha planteado Heráclito, ¿sí? Yo creo que ustedes Heráclito lo conocen, lo han visto creo que en filosofía, así que bueno, viene bien si tratan de actualizar un poco para ver, bueno, de qué manera vamos a poder ubicar estas teóricas oposiciones dentro del pensamiento de Heráclito para poder comprenderlas. Y de allí entonces después vamos a ir a Platón, que en relación a esto va a tener otra mirada y cómo ubicamos a lo que hace a esta discusión de lo griego, del mundo griego como lo que hace a Grecia, fundante, en relación a lo que va a plantear Platón para ese mismo mundo griego. ¿Preguntas? Se me enfrió el café. Facundo, la definición del abismo tiene que ver con la definición de caos, tiene que ver con la definición de apeirón. Ahí es donde podés encontrar lo que hace realmente al abismo. Pensá que lo relacionamos también con esta idea de mónada psíquica, ese abismo, eso parecido al caos en términos de esa sopa.
De todas maneras, lo que propongo no sería hombre, no existiría el hombre si no fuese por la ley. La ley es esa autolimitación, la ley es eso que imprime la posibilidad de un cosmos al caos, para que pueda ser roto, para poder volver a generarse, ¿sí? Por eso la relación que tienen entre naturaleza y ley es la necesidad justamente de remisión. Una remite a otra. La naturaleza remite a la necesidad de una ley, la ley remite a la necesidad de una naturaleza. Es exactamente esa relación, ¿sí? No hay una oposición en términos de se opone, es lo opuesto. Son codependientes, copertenencia tiene que ver con eso, la necesidad de que ambas estén. El caos de por sí necesita justamente esa ordenación a partir del cosmos, que a su vez permite que esto sea roto en función de un caos que genere otro cosmos. Te diría que se hace hombre, es hombre a partir de que existe esa ley. Sí. De hecho, podríamos pensar que la sociedad o la democracia existe en función de que existe la ley. Por eso empezamos preguntándonos en este recorrido de cómo ubicamos al abismo en relación a lo que ya vimos, cómo ubicamos justamente esto de me olvidé lo que iba a decir. ¿Para qué les voy a decir? Esta pregunta, volvimos a hacernos esta pregunta que la habíamos hecho una de las primeras veces. ¿Qué es la ley? ¿Qué es una buena ley? Bueno, justamente tiene que ver con esta posibilidad que acá es donde hace referencia a Castoriadis profundamente a que de qué se trata la ley. La ley es eso que viene de otro lado, la ley es eso que ordenas de cualquier lugar, o la ley es esta que hacen los hombres para los hombres. Entonces va a decir que la ley es sobrehumana. El hombre se hace hombre dándose una ley, porque además, no solo en función de esto que decíamos, de la ley como ordenamiento cosmo-caos, sino porque además es lo que lo hace parte de la sociedad, lo instituye en la sociedad, donde instituye las leyes que arman la sociedad, que conforman la sociedad, ¿sí? Y a su vez, al ser una obra humana la ley, es la posibilidad de cuestionarla, de modificarla y de hacer algo para esa modificación y a su vez que haya otras leyes. ¿Se entiende? No estoy diciendo, por eso esto es en este momento, porque todo esto ya lo estuvimos viendo en el pensamiento de Castoriadis. Es un poco ubicarlo en relación a un texto que tiene que ver con Anaximandro, con la idea del apeirón, y lo que hace el pensamiento político, que es lo que plantea Castoriadis, que es complejo, es más, es un recorte de lo que a nosotros nos parece interesante para revisar el pensamiento de los físicos, de los primeros pensadores griegos en relación a este tema. Por eso es un recorte por dónde pensarlo y pensar estas tres cuestiones que sí vamos a trabajar, ser parecer, verdad, opinión, y justamente cómo trabajar naturaleza, ley, physis nomos. Bueno, y entender por qué no es una sin la otra. Bueno, nada nuevo, Álvaro. Espero haber aportado algo. Por supuesto, lo mejor es ir al texto, 1000 veces, ¿sí? Y en el texto quizás recortar algunas cuestiones que tienen que ver con esto y a lo mejor no sentir que, uy, cuánto que no entiendo nada. Sí, Álvaro, van de la mano. Igual esta palabra, remisión,
En Castoriadis va a ser la palabra importante, porque incluso cuando hablemos de representaciones, tiene que ver la remisión. Uno remite a otro, no es causa-consecuencia, no es eso, uno remite a otro, uno remite a otro. Esa es la relación. El van de la mano que decís vos tiene que ver con eso. Una remite a otra. Bueno, por supuesto, fíjense si lo vuelven a escuchar, si surgen nuevas dudas, pueden poner las dudas acá abajo, las que haya, así puedo responderlas o las retomo la semana que viene. Y recuerden, la semana que viene vamos a ver a Heráclito para tratar de elucidar un poco justamente esto que veníamos hablando, ¿sí? También corresponde a esta pregunta por el arqué, este principio y motor de las cosas. Y allí iremos viendo qué va a responder Heráclito en relación a esto y cómo lo podemos trabajar a partir de la mirada de Castoriadis. ¿Sí? Bueno, chicos, que tengan una buena semana, cuídense mucho y el miércoles nos vemos con Heráclito.